Estamos con nuestro panel de los días miércoles. Está con nosotros Alberto Mayol, está Juan Francisco Lagos y Francisco Martorell. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Buenos días. Sí, Verónica Pinilla estaba viniendo, pero después no pudo venir, tuvo que avisar. Oye, primero que nada preguntemos las noticias. ¿Cómo está la antesala del seminario sobre el padrino y la política chilena que se está a punto de dar? Sí, bueno, tenemos el... Mayol y Mirko Macari. Sí, pues tenemos el viernes. Lo que puede ser esa mezcla. El viernes y sábado tenemos en el Estadio Italiano el seminario que es un complemento de lo que venía haciendo, que es un análisis sobre las leyes, sobre el poder que se vislumbran en las obras, la película y la novela del Padrino. Y eso ahora con Mirko que se sumó y estamos haciendo estado trabajando todas estas semanas en preparar bien los módulos, que eso está muy interesante. Acuérdate que a la corta o a la larga siempre los jefes y capos de la mafia se terminan matando entre ellos. Así que sí, pues efectivamente, la verdad es que los últimos días han sido una cantidad de inscritos increíble. Tuvimos que cambiar de sala para que quepa la gente, qué sé yo. Avisar para la hora de almuerzo porque ya hay que hacer una operación mayor, pero muy bien, pues. Así que ya, excelente, después de todo no somos comunistas, así que sí, está muy bien que llegue más gente. Pero está muy, muy entretenido y nada, y la verdad es que los últimos días han sido bien impactantes, así que todavía quedan algunos cupos gracias al cambio de sala, así que todavía pueden ahí contacto@elpoderimporta.cl. Ya. Hecho el anuncio. Hecho el paso. Y esperamos que Fernando pase, aunque sea la parte de voy a ir a mirar un ratito. Sí, pues, para que alcance a... Vamos a hacer un par de invitados especiales. Va a ser el tipo que va a llegar con la metralla. No va a haber transmisión vía streaming, ¿no? No, porque solo hay partes incluso que vamos a prohibir que haya celulares cerca. Así que, de hecho, el viernes se reclutan celulares porque... Eso va a ser difícil. Claro, no, sí, pero es que vamos a pedirle todos los celulares porque se van a decir cosas, digamos. Así que... Oye, a ver, hay un lote de temas que están bien interesantes. No sé si que vieron, yo vi a Alfonso Suet, que estuvo anteayer o ayer en CNN, y que él planteó en esta frase que fue recogida por muchos, esto de que me preocuparía un país que lo empiezan a manejar 10.000 tuiteros, donde ha surgido una y otra vez esta idea de una dirección de gobierno asociada básicamente a cuál es el estatus en las encuestas. Lo planteó Jaime Belolio hace 2 semanas, lo han planteado varios otros también, y sale ahora el líder empresarial, Alfonso Suet, diciendo más o menos lo mismo. ¿Qué tanto asidero tiene eso? Porque en algún momento dado tú tienes... cuando diriges un gobierno, tú tienes una inercia de una máquina administrativa que tiene que seguir independientemente de la voluntad que tenga el presidente de hacer A o B. Tú tienes una serie de cosas que siguen por su propio movimiento, digamos. Tienes que tomar decisiones todos los días respecto de situaciones sectoriales, tienes que responder a los trámites que la gente va a pedirte, en fin, el margen para la posibilidad de alterar las cosas sobre la base de golpes de efecto está reducido básicamente a cosas que tú puedas hacer desde la moneda nomás. Sí, yo tengo la impresión, Fernando, de que a ver, hay una columna de hace unos días creo que estaba en El País de España, sobre la desintermediación, que es este concepto que habla de que en el fondo uno de los fenómenos de la sociedad contemporánea es el hecho de que se van acabando los elementos intermediarios, litúrgicos, que están entre medio de las relaciones de poder o incluso las relaciones comerciales. O sea, en Nueva York se cierran los centros comerciales, ¿ya? Porque la gente compra por internet, ¿ya? Entonces la relación se va haciendo cada vez más directa y eso está pasando en la política. Y los fenómenos de Johnson, Trump, Bolsonaro tienen que ver con esta relación donde los partidos políticos no importan, o son bypaseados, donde ese partido puede no tener prácticamente nada, o su grupo dentro del partido no es prácticamente nada, pero el caudillo es capaz de relacionarse directo, ¿ya? Desintermediadamente con algo que tampoco es la ciudadanía, sino que es la masa. Y efectivamente ese es una gran problemática desde el punto de vista del funcionamiento regular, porque tú dices, hay una inercia burocrática.
Claro, esa inercia sigue, pero al mismo tiempo el tipo arma un camino otro camino distinto. Y esas cosas no conversan. Y en algún momento no funciona, y por tanto la capacidad de construir proyectos es irreal. Y entonces, ¿quién triunfa en la desintermediación? Triunfa aquel que es capaz de dar lo que yo llamo soluciones tribales a problemas complejos. O sea, que es capaz de decir, aquí somos amigos y enemigos, aquí las cosas son bien simples, ¿no? Eso que llamamos populismo, pero en realidad es una cosa más compleja, es dar soluciones que son de sociedades tribales, que la gente las entiende fácil, dice, claro, este es el problema, para una sociedad que es complejísima. Entonces yo creo que ese riesgo está sobre la mesa, y en el caso chileno, que somos siempre más modestos en esto, ¿ya? No es con un liderazgo, con un caudillismo espectacular, pero sí es con esta cosa, esa desintermediación a través de, mira, mi relación no es con los partidos, mi relación no es con la política, mi relación no es con mi proyecto, mi relación es con la encuesta. Eso le pasa a Sebastián Piñera, le pasó a Cristina Fernández gobernando. O sea, habían gente muy cercana a Cristina Fernández que decía, nosotros bajamos 2 puntos en la encuesta y nacionalizamos una empresa. O sea, entonces estamos feriados. Claro, estamos feriados. Entonces hay que tener cuidado con eso. San Perón. San Perón. Sí, pero efectivamente, claro, tenemos ese fenómeno y que lo podemos traspasar rápidamente a la realidad chilena en el tema de las 41 horas, y yo creo que esa es la preocupación. 35 horas. Ahora 35, claro, del empresariado. Porque efectivamente, si hay una cosa que responde a las encuestas y al sentir ciudadano, fue el proyecto del gobierno, esto de allanarse a bajar de 45 a 41. Y que además sin consulta a los partidos, y que dejó mal parado a todos sus diputados. Tanto así que muchos diputados del mismo sector no solo lo criticaron por bajar algunos de 45 a 41, sino que otros decían, ¿por qué no bajó directamente a 40 horas y nos ahorraba todo este problema? Porque en el fondo estaríamos discutiendo sobre la flexibilidad, sobre el tema laboral, sobre el fondo del proyecto del gobierno, y no sobre si es 40 o 41 horas, que no es el tema. Y eso es lo que preocupa a los empresarios. Pero además, esto todos lo han ido asumiendo. Uno ve esta FP que lanza esta gran encuesta pública, Habitat, por televisión, donde me parece que tiene 2 millones de afiliados, yo creo que ser uno de ellos. 95.000 personas contestan. Votan 95.000, que viene a ser menos del 5%, según mis cálculos matemáticos. De eso se habla de la mayoría silenciosa. Claro, y directamente dice, la gente quiere que sea la AFP, su AFP, sin cobrarle más, la que la administre. Primero, viene con una serie de falacias, ¿no? Las preguntas mal hechas, etcétera, todo. No, las preguntas están estupendamente bien hechas. Están hechas. Pero entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Qué sé yo? Claro. Que este 4% extra lo maneje esta misma empresa donde la que usted ha estado toda la vida sin que le cobremos nada, o que esto lo maneje un ente público administrativo burocrático que les cobre algo. Exacto. La respuesta es casi de perogrullo. Pero así todo, apenas votó el 5%. Es como que en un curso de 40 le preguntemos a 2 alumnos, y con la opinión de 2 alumnos tomemos la decisión, digamos, la mayoría de los que... Silenciosa. Pero ese tenía un sesgo previo, que era solo podía votar gente que tuviera la clave, y además el 44% de la gente que está afiliada a Habitat no cotiza. Es decir, más que un sesgo previo, una trampa previa. O sea, un problema logístico importante que van a tener, que evidentemente iba a ser una porción reducida de los igual afiliados. Podían votar los que... Ojo que había que tener clave, ingresar a la... Sí, pero todos tienen, o la gran mayoría tienen No. O muy poca gente puede tenerla en 2 minutos si esto dura un mes. Sí, oye, déjame decirte otra cosa. Hace algún tiempo, no sé cómo ha redundado esa situación, pero el movimiento No Más FP planteó en diversas cortes de apelaciones del país un planteamiento respecto de que se pronunciaran la justicia si es que efectivamente los fondos previsionales son o no son de los afiliados. Y esa es una pregunta que todavía no ha sido respondida. Ya hubo en una corte... Hay un fallo en La Serena. El caso lo conozco bien porque el primer caso que se planteó lo hicimos yo con Daza, con Mauricio Daza. Entonces, la tesis central es efectivamente decir, ¿por qué me obligan a no poder sacar mi dinero si yo puedo obtener, por ejemplo, si compro un departamento con 50 millones en Estación Central, puedo obtener un rendimiento del 7-8% anual,
y esto me da un 4,5. Hay una lesión, no es solamente el tema de dígame sobre la propiedad, de quién es la propiedad, y yo si tengo derecho a propiedad tengo que tener todos los atributos de la propiedad que supone la disponibilidad, sino que además hay una lesión, que era lo que le daba más fortaleza también al caso. Efectivamente se planteó ese caso. Después hay un muchacho que en La Serena dice: yo estoy con problemas por pago de deudas educacionales, ¿ya? Y es muy serio mi situación, y la verdad es que mi única solución en el fondo es que me pasen la plata para poder yo resolver este tema. Eso ya se zanjó, le dijeron que no. Y luego se hizo un recurso, Numa AFP hizo un recurso de protección, ¿ya? Donde plantea también la tesis de que se está vulnerando el derecho de propiedad en el fondo, ¿ya? Ahora, perdona, pero en el fondo aquí hay una cosa previa, si tú quieres, que es todos, y yo escuché al presidente de Hábitat hablar de la mayoría silenciosa, todos dicen públicamente los fondos son tuyos, Sí, pues. son de cada afiliado, son de tu propiedad, pero... Solo se pueden recibir cuando te mueres. Claro, exactamente, pero solo se pueden recibir cuando tú te mueres, digamos, porque están obligados a mantenerse controlados dentro de este sistema, y por lo tanto lo que tú llamabas las conductas asociadas a la propiedad, que tú puedas disponer de lo que es tuyo, no están dadas en el caso de las AFP. Y por eso es que se empieza. Tú no puedes administrarla, tú no puedes disponer. Pero hay una cuestión previa que es que el derecho a propiedad muchas veces tiene limitaciones por razones de bien común. Y en este caso son una de las cuestiones que se establecen. Primero, que hay obligatoriedad de ahorrar. O sea, si vamos al punto de fondo, hay que cuestionarnos si tiene que ser obligatorio ahorrar. Si es que en verdad no interesa el derecho a propiedad así como habría que reconocer que es un establecido. impuesto. El problema es que no pueden decir que es un impuesto porque iría un privado. No. Y el segundo es que yo creo que efectivamente se respeta el derecho de propiedad, pero que tiene algunas cargas. Por ejemplo, esta disminución o incluso eliminación durante un tiempo de la posibilidad de disponer de esos recursos. Pero hay otra cuestión que es bien importante relacionado con lo que decía Alberto antes, que esto de poner la disyuntiva entre qué haría tu plata en paralelo versus si está en un fondo de AFP, ese ejemplo, por ejemplo, del departamento en Estación Central, también es proponer una solución tribal a un problema complejo, porque eso es asumir que si yo compro un departamento durante 40 años va a tener mayor rentabilidad que un fondo que históricamente ha tenido más rentabilidad que cualquier otro medio de inversión. Entonces, lo primero, para respetar que las personas tuvieran más rentabilidad fuera de la AFP, sería asumir que todos van a ser grandes emprendedores o grandes inversionistas, y por tanto tendrían mayor rentabilidad que las que históricamente han tenido la AFP. Que tú puedes proteger salvaguardar la necesidad de tener un sistema que permita una protección social con esos fondos, sin necesidad de que sea exactamente la manera en que se está haciendo. Eso es lo que se está diciendo. Y que efectivamente la disponibilidad de los recursos para ciertos derechos puede ser una cosa que permita que la persona tenga un derecho de propiedad mayor. Es interesante porque además en Chile el derecho de propiedad normalmente le gana a todos los otros derechos. Pero aquí no. Y el único grupo favorecido es el grupo que puede invertir ese dinero. No estamos hablando de que son 6 empresas que manejan literalmente un porcentaje que es casi el 100% del PIB, o sea, en plata líquida, además, que es una cosa muy valiosa en el mundo de los negocios. $300.000 millones aproximadamente. Claro, entonces, y en crecimiento. Y en crecimiento, y todos los meses una cifra importantísima. Con un muy buen dividendo este año. Claro, entonces, respecto a lo que decía Fernando, mira, por ejemplo, tengo el revista El Periodista, fallo el 6 de agosto, le niega a afiliada de AFP recuperar sus ahorros previsionales en Temuco. La Corte de Apelaciones decidió declarar inadmisible esta petición, que además fue por algo concreto: salud. Era un problema de salud. Porque acá hay 2 elementos que están. Hay gente que la está pidiendo su plata, digamos, para enfrentar grandes costos de operaciones. En este caso ella tenía 120 millones y necesitaba 108 para una operación. Y hay otros que están pidiéndola porque dicen: mi estado de salud actual me va a hacer imposible que yo disfrute de estas pensiones. Entonces, ¿por qué tengo que esperar hasta los 65 años si por la enfermedad que tuve o por la enfermedad que tengo, yo no voy a vivir tanto tiempo? Entonces, ¿por qué no la puedo recuperar antes? Y ese es un tema que hay que tomar. Ahora, cuando tú hablas, y yo estoy de acuerdo contigo, me parece que fuera el mundo ideal. Pero cuando uno dice el 50% de los chilenos no está cotizando, y del 50% que está cotizando, un 90% va a recibir pensiones que son miserables, que va a ser la realidad,
por los sueldos que tenemos. Acaba de salir una encuesta que dice que el 70% de los, el 70% de los chilenos, no, el 90% de los chilenos ganan menos de 750.000 pesos, que la mediana es de 400.000 pesos, por lo tanto la pensión que van a recibir va a ser casi parte del pilar solidario. Entonces, resolvamos este tema, es decir, no sigamos en esta discusión de la isla de la fantasía, de que el sistema de pensiones es bueno. El sistema de pensiones puede ser bueno, como decía el benemérito nunca bien ponderado José Piñera, puede ser un Mercedes-Benz, pero con los sueldos en Chile y con las lagunas previsionales y por la precariedad laboral y por todo lo que conocemos, finalmente lo que vamos a tener son pensiones de hambre. Entonces, algún día, ya sea hoy o dentro de 30 años, vamos a tener a miles de adultos mayores protestando en las calles y haciendo lío, encapuchados, pidiendo que le resuelvan el problema. Y te aseguro que ahí un presidente va a ver la encuesta, y volviendo al tema de la encuesta, va a decir, chuta, estos adultos mayores además son todos los que votan, va a agarrar todos esos fondos de pensiones y los va a hacer estatales. El 50% no le va a quedar otra. De los pensionados para el 2030 va a estar con la pensión mínima solidaria. Entonces, esa estadística una estadística lo vi en un artículo de La Chile. O sea, estamos hablando de que efectivamente se estima que entonces la pensión mínima, y además la pensión mínima solidaria, es una pensión que en el fondo te está escondiendo el otro fenómeno, y es que el Estado está gastando plata en pensiones, mucha plata, ¿no? Y no recibe nada de la cotización. Entonces, claro. Entonces hay un problema allí, y finalmente todo este sistema tiene que ver con el hecho de no poder retirar, tiene que ver también, o no retirar parte, no poder hacer alguna cosa en caso de emergencia. O sea, cuando tú tienes problemas en un país donde tienes otros derechos que están desprotegidos, como salud, por ejemplo, y tienes una situación como esa, está bien, tú dices, ya, pero es que esto no se puede porque desprotegería la pensión. Sí, pero esta persona está en una línea divisoria, o sea, se va a morir, y es su plata. Hay varias situaciones donde, de hecho, el Estado te protege contra ti mismo. Claro. Por ejemplo, en términos de un mundo liberal, digamos, ¿por qué me tienen que obligar a que yo use cinturón de seguridad? Exacto. O casco en las motos. Si es que, oye, es mi voluntad y yo corro el riesgo y desde ese punto de vista no afecto a nadie, ¿por qué el Estado me tiene que obligar a protegerme de mí mismo? Exacto. En el caso de las pensiones se produce una situación hasta cierto punto similar. Te dicen, mira, la plata es tuya, pero no la puedes sacar para cualquier cosa ni en cualquier momento, porque si no, eventualmente te vas a quedar sin plata y por lo tanto esto no va a terminar en pensiones. Así que tienes que esperarte hasta los 65 años que te demos 300 lucas. O sea, porque lo razonable es que las personas privilegien el consumo inmediato que el consumo futuro. Por eso se establece la obligatoriedad. Sí, a propósito de José Piñera, en un libro que escribe, una de las cosas que dice es que se discutió esto. Sí, aquí hubo un conflicto entre liberales y conservadores, en el sentido que los liberales dicen que cada uno tiene que hacer con su plata lo que quiera. Y si quiere ahorra en pensión, y si no quiere no ahorra en pensión. En cambio, los conservadores creen que el Estado está para el bien común y por tanto es necesario que muchas veces restrinja otros aspectos, otros derechos de libertad por una razón de bien común. Porque ¿cuáles son las consecuencias de privilegiar el consumo presente? Que es que muchas veces, por razones muy sensatas, no sé, por ejemplo, imaginémonos, porque tú mencionaste un caso de salud, ya, pero ¿por qué no la persona que queda sin trabajo también? ¿O por qué no la persona que tiene un hijo enfermo? Y así podemos establecer 1000 razones muy razonables que nos permitan privilegiar el consumo inmediato. El problema de eso es que si no establecemos un límite, claro, que sea definido para todos, el gran problema es que después, en las pensiones, el problema va a ser mucho mayor y las pensiones de hambre van a ser mayores. ¿Por qué? Porque nadie va a tener ahorro, o muy poca gente va a tener ahorro, o solo van a tener ahorro las personas que no tuvieron problema en su vida, que básicamente no sé quién tiene esa suerte. El argumento, José Francisco, que yo he escuchado es el que te dice, básicamente no es el del conservador, si tú quieres, es que te dice, mira, claro, tú puedes sacar la plata inmediatamente si la plata es tuya, pero lo que va a ocurrir, eventualmente podría pasar, es que al final tú te vas a quedar con poca plata cuando jubiles y va a tener que venir el Estado a solventarte todos tus gastos. Por lo tanto, básicamente retirar la plata hoy día significa una carga para el Estado en el futuro. Claro, lo que dice José Francisco. Pero convengamos una cosa, eso es
una cosa distinta a la propiedad de tus dineros, digamos. O sea, es que ese es el punto. ¿Por qué inventar una ficción tan magistralmente evidente? O sea, de por medio lo que está en juego es decir, para evitar probablemente en su momento establecer que la cotización era un impuesto, para no decir que estaban cobrando un impuesto, dijeron que era tuya. Que era tu ahorro. Se quedaron forzoso. presos de esa Y están presos de una ficción, si es una mentira. Obviamente esa plata no es tuya porque no puedes disponer de ella, nunca, no cumple ninguno de los atributos de la propiedad. Entonces, y la ironía más grande es que efectivamente sí está disponible para ti cuando te mueres. Claro, no, y lo otro, lo que dice, si los montos o las cifras de esas personas que se quedan rezagadas en la sociedad fueran manejables, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, ¿qué va a pasar con estas personas? Si hablamos de 20.000, 30.000, 50.000 personas, es un problema efectivamente que hay que tratar de arreglarlo y solucionarlo. Pero no estamos hablando de 50.000 personas, estamos hablando que la mitad de los pensionados en 30 años va a tener pensiones que van a ser financiadas por el Estado o de hambre. Entonces, estamos hablando de 1,5 millones, 2 millones de personas. Ya no es un problema marginal el que tenemos, es un problema mayor, es un problema de la sociedad en su conjunto. Eso, José Francisco, es interesante lo que plantea Pancho, porque básicamente lo que los estudios están diciendo es que no te pasan nada de tu plata, porque eventualmente, si es que te la pasan, el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo de nuevo cuando tú jubiles porque no te va a quedar plata. Pero lo que te están diciendo las cifras es que el Estado se va a meter de igual la mano en el bolsillo para darte la plata porque no te va a alcanzar con la que tienes, aunque no te la saquen, aunque no te la den. Y que todavía en pensiones gasta más plata el Estado que lo que pagan las AFP. Exactamente, eso es verdad. Entonces, gasta más plata el Estado todavía, pero eso se supone que se va a equilibrar en algún momento. Se va a ir equilibrando, claro, pero estamos hablando de que cuando el sistema ya está cuestionado en su operación completa, todavía las AFP no son las que más gastan. No, pero eso es razonable, porque la AFP, en sentido estricto, las personas que han iniciado su vida laboral desde que empezaron la AFP, la están terminando recién. Igual la variable que explica es el mundo militar. Claro, pero además las personas que ahora están cotizando, muchas no han tenido sus plenos años de cotización porque la AFP partieron en el límite. Hoy día que se están cumpliendo casi 40 años desde la creación, que básicamente es lo razonable que la persona. Pero cuando hablamos de las cifras que eran, la Fundación Sol hizo un estudio, cruzó documentos, etcétera, y entregó esas cifras salariales del país. Entonces, si alguien, por mucho que en los próximos 30 años gane 400.000 pesos, que es la mediana del 50% de los chilenos, hasta 400.000 pesos, por mucho que gane y tenga todo, no tenga lagunas previsionales y pague durante esos 30 años, nunca va a sacar una pensión superior a eso. Fíjate que es un poco de humor negro, pero el concepto de ahorro forzoso, nosotros cuando estuvimos haciendo el diseño de la demanda, llegó harta gente que ofreció sus casos, ¿no? O sea, había un caso que finalmente demandó esa persona, efectivamente, y una profesora. Entonces, el año 81, 82, le llegan a su colegio, ¿no? Y le dice, y llegan la gente de la FP a... La época de la afiliación. La afiliación. Pero llegan con carabineros. ¿Ya? Llegan con carabineros. Entonces le dicen, entonces ella le dice, no, yo no quiero. ¿Por qué no quiere? Porque la verdad es que conozco hartas personas de esposas de gente de militares y ellos no lo van a hacer y no quieren, dicen que no conviene. Entonces yo me quedo en esto. Entonces la FP mira a Carabineros dice, señora, tiene que firmar, le dice. Y tuvo que firmar, pues, o sea me está bueno. Claro, te estaba contando la historia en la demanda, ¿sí? O sea, no, pero mira, yo me acuerdo del proceso de filiación, que era una cantidad de gente que se metió a hacer personas agentes de filiación, y te llegaban, pero telefonazos por cualquier cosa, y siempre había un amigo de un amigo que te recomendaba de que aquí, allá, y que te afiliaras, y que esto era... Y en esa época tú mirabas el periodo de jubilación, digamos, si tú tenías cercano a los 30 años o cosas así, mirabas el periodo de jubilación como algo absolutamente, qué sé yo, distante, claro, total y absolutamente idílico, ya, listo. O cuando te llaman los cementerios. Claro. Bueno, pero es que y la diferencia entre las formas de afiliación era fantástica, porque otro demandante, una persona que era del sindicato del Poder Judicial, y contaba que a ellos los llevaron a un palacio, arrendaron un palacio, hicieron un CAD en medio de la crisis, o sea, una cosa formidable, whisky, qué sé yo, langosta, ¿ya? Y les presentaron el proyecto y qué sé yo, y todo en la fiesta y fascinado, digamos.
fueron a promover esta idea en el Poder Judicial. O sea, había un diseño de que a cada lugar, como se pudiera, pero eficiencia total. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-33-5000 o en Sheraton.com/Santiago. Él es Manuel Espinosa, ME3000 para sus compañeros, Emito para su mujer y Papi M para sus hijos. Él tiene toda la tecnología que un trabajador querría en su cuerpo, en su mente y en su trabajo, porque Manuel trabaja en ADT. Contar con la mejor tecnología en seguridad no sería nada sin lo mejor de cada uno de nuestros profesionales. ADT, siempre presentes. Contrátalo en www.adt.cl o llamando al 600-600-0238. Si estás en busca de capacitación online, en Les Salles, un instituto reconocido por prestigio, trayectoria y seriedad, encontrarás cursos con beneficios Sense al servicio de tu desempeño laboral y proyección profesional. Conoce nuestros programas de capacitación dirigidos a las distintas áreas de la empresa. Revisa nuestra variada oferta de temas, duración, valores y descuentos. Todos con código Sense en www.lesalles.cl o contáctanos al fono 22 59 76 600. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Total. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service, expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Sheraton Santiago te espera en su happy hour con la mejor vista de Santiago. La fiesta del pisco se toma 21 bar más lunch con creativa coctelería, estaciones de comida, música DJ de los 80 y presentación del doble de Freddie Mercury. Todo esto con la producción de William Geise. Descuentos para socios Star Club. Haz tu reserva al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Les Salles llega a todo Chile con sus cursos de capacitación online. La opción que están integrando hoy las empresas para capacitar a sus trabajadores utilizando el beneficio Sense. Visítalos en www.lesalles.cl o llama al 22-597-6600 para conocer los beneficios, becas y descuentos. Les Salles, pioneros en capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. ADT tiene la seguridad y con tecnología que necesitas a un precio imperdible. Aprovecha el 50% de descuento en instalación y 6 meses con 30% de descuento de monitoreo. Contrátalo ahora en adt.cl o llamando al 600-600-0238. Cabify para empresas, el transporte ejecutivo para tus colaboradores que compensa el 100% de sus emisiones de carbono a nivel global. Estamos regalando 2 libros hasta hoy. Se van a dar a conocer al final del programa. De Frédéric Martel, el probablemente bestseller más reciente e impactante desde todo lo que significan los abusos sexuales por parte del clero en la Iglesia, Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, y un clásico de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, pero en un libro ilustrado por Luisa Rivera, precioso, para que se pueda leer y disfrutar. Para eso, hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos en nuestro panel de este día miércoles. Oye, bien interesante lo que estamos conversando, porque quiero pasar a otro tema que es
una cosa que es complejo. Cuando tú representas países, pero tienes problemas personales con otros. Que es una cosa donde tú dices, a mí me tiene fascinado esta disputa entre Macron y Bolsonaro, donde Bolsonaro en un tuit responde jocosamente sobre la diferencia de edad entre el matrimonio Macron, donde ella es mayor que él. Macron se enoja y le responde al comienzo de la reunión del G7. Se junta una cantidad de plata bien escuálida, digámoslo, una broma. Digamos una broma, pero son 20 millones de dólares para esto. Se nombra un coordinador de esa plata, que resulta ser además el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y todo eso queda bloqueado porque primero Bolsonaro dice que no recibe esa plata, y segundo porque pone una condición, la condición de que Macron se disculpe con él por las palabras que dijo después del chiste de Bolsonaro sobre la señora la esposa de Macron. Y por lo tanto se ve aquí una cosa, pero lo más... Parece como de... claro, si Macron no fuera francés, uno diría esto es una típica pelea que hay entre, qué sé yo... latinoamericano. Si el Amazonas no se estuviera quemando, hasta nos reiríamos. Claro. Exactamente, pero hay una mezcla aquí de decir el Estado soy yo te acepto si es que tú me das disculpa, o yo te doy si es que y eso no lo dice el francés, lo dice el brasileño. Entonces, no, es bien, y además que dejan a Piñera en una situación complicada. Ahora sale una declaración conjunta de Sebastián Piñera con Bolsonaro, diciendo ambos que los dos en el fondo concuerdan en el respeto de que toda la ayuda tiene que hacerse en respeto a la soberanía. Entonces Bolsonaro se sale con la suya, Macron, que estaba súper amigo de Piñera, debe estar un poco molesto. O sea, la ecuación no da. Es una cosa muy rara. Piñera queda cerca de Trump y Bolsonaro. Exacto. Y se aleja un poco. Pero depende del día eso. Claro. Depende pero ahora eso puede cambiar en 2 horas. En la tarde. Claro. Pero lo fascinante, si tú quieres, desde el punto de vista de la política internacional, es que uno siempre tiene la sensación de que estas son puras cosas protocolares, que está todo preconfigurado, que estos personajes actúan siempre con razones de Estado y que, qué sé yo. No. Los tipos, entiéndeme. Además, la política de Twitter ya hemos visto lo que genera. Es decir, este ofrecimiento de comprar Groenlandia de Trump a través de Twitter, que es rechazado inmediatamente por Dinamarca y que genera que se suspenda un viaje organizado con mucho tiempo. Este Twitter que genera toda esta problemática en medio de una crisis y además en una situación del G7, que no estamos en el mundo hoy día como para estar discutiendo los tweets y los enfrentamientos que aparecen, entre comillas, rasca entre Bolsonaro y Macron, cuando tenemos guerra comercial, guerra de divisas, incendios, cambio climático, a nosotros una COP que se nos viene encima. Es decir, todo eso que está ocurriendo y tenemos que enfrentarlo así. Y volvemos un poco a lo que hablábamos antes, es decir, cómo todo esto es un poquito para ganar en la galería, ¿no? Y Piñera en algún momento va a tener que pensar que haber sido representante, haberse bajado en Brasil, dar una conferencia conjunta y aparecer cercano a Bolsonaro, favorece internamente a quién acá, a Kast, que digamos que es el símil de Bolsonaro. Entonces todo eso, la política interna y pequeña, va a terminar, que está contaminando toda esta situación, obviamente que nos hace olvidar de los grandes problemas que tenemos, que son muchos. O sea, es que al final los presidentes tienen, es lo que decía Francisco, tienen un ojo puesto en lo que pasa adentro y otro ojo mucho más chico pues, viendo lo que pasa afuera. Pero en el fondo, si algún presidente ve que le va a tener rédito interno, bueno, ahí lo hace, pero nadie lo hace como por interés del mundo total, si al final se ven a los que Piñera incluso, no sé, en algún momento tendría que haber pensado, claro, que ser coordinador de una ayuda de 22 millones de dólares es rasca. No, pero estamos hablando de un presidente que tiene una fortuna personal es su caja chica. 1.000 millones de dólares. Entonces lo nombran para 22 millones de dólares y eso hace que se meta en todo este lío, por favor. No, pero era provisorio los 20 millones de euros. Era preparando, era para partir y después para el monto general. Era el monto de la Teletón. Era un avance. Bueno, fuera de broma. Es un avance. O sea, es la mitad, de hecho. Pero ese es el monto que queda y finalmente sabemos que si funcionan
4 o 5 aviones y se empiezan a apagar los 80.000 focos de incendio, no van a llegar. Hasta vemos ¿cuántos se juntaron para Notre Dame? Casi 1.000 millones de euros, de los cuales después dijeron que no habían llegado ni el 70 o el 80%, porque el empresario que más ponía... Es que esa es una cosa que, fíjate, yo lo he escuchado montones de veces. Yo cuando estuve en el posgrado en Estados Unidos, ahora en el año 2008, me tocó, porque era un posgrado donde llegan muchos representantes políticos de distintos países, qué sé yo, que me tocó estar con un par de gallos. Había una niña que había sido más o menos la equivalente a la subsecretaria de Hacienda de Australia, y otro que era británico. Y fíjate que ellos planteaban, porque en el caso de Harvard, para este tipo de posgrado, ellos hacen mucho énfasis en el non-profit, en todo el trabajo del non-profit, de instituciones sin fines de lucro, que participan colaborativamente. Y decían esta cuestión, que cuando habían situaciones así extremas, de repente salían un montón de personas que decían que donaban y que salían en los medios acá y allá. Y a la hora de recolectar la plata, se te caía casi el 40%. Decían. Tú tenías que hacer un cálculo a priori de que el 40% de ellos, por alguna u otra razón, no iban a darte la plata. Pero estaban en la nómina. Estaban en la nómina y estaban en los titulares y estaban en la situación. Sí, anótame, pero después anda a buscarme. Claro. Así que efectivamente estas cosas... Por eso estos $22 millones aparecen ahora. Vamos a ver después esa ayuda cómo va a llegar. Ahora hay una cosa que hay que dimensionar también, que tiene que ver con esta tendencia en tiempos normales, o sea, en tiempos regulares de menos crisis. Normalmente la dimensión emocional y la cercanía, las amistades, sirven para resolver los problemas, y nunca la antipatía sirve para aumentar los problemas. Eso en política es muy normal. O sea, hay grandes conflictos de la historia. O sea, entre los mecanismos que solucionan la crisis de los misiles, por ejemplo, está que los norteamericanos descubren, ¿ya?, que hay un norteamericano que va a tomar, que vive en la Unión Soviética, que es comunista, qué sé yo, y que va a tomar un bar, y que en ese bar va un ministro y lo contactan a él y le dicen: oye, ¿puedes mediar? Porque queremos conversar tranquilo. Y esta amistad permite entonces una conversación tranquila. Eso se usa mucho para bien, y no es normal usarlo para mal. Pero en tiempos de crisis, en tiempos en que todas las variables, lo que decía Francisco, cuando tú ves todas las variables están desajustadas, ¿ya?, cuando estamos hablando de cosas así que parecen interesantes, como el calentamiento global, pero que estamos hablando de la probabilidad de la extinción de la especie, o sea, cuando estamos hablando de esas cosas, de pronto cualquier cosa, cualquier elemento conflictivo, emotivo, puede redundar en una cosa gigante. Sí, crispa todo. O sea, tenemos una guerra mundial que partió por la muerte de un dandy. O sea, el archiduque Francisco Fernando, sí. Era un tipo que era de revistas del corazón hoy día, o sea, el equivalente. Y que lo único que destacaba era que toda la gente le caía un poco mal porque era medio pedante y se vestía demasiado caro. Eso era todo el personaje, él y su señora. Y esa muerte termina en la Primera Guerra Mundial. Pero a nadie le importaba el tipo, pero no importa. Entonces hay que tener ojo, cuando todas las variables empiezan a confluir, cualquier cosa puede terminar siendo un factor relevante. Y eso yo creo que lo estamos viendo todos los días. Y sin estructuración, o sea, lo que le pasa a Sebastián Piñera le está pasando mucho a todos. Nosotros somos un país chico que tenemos que administrar esos problemas. Entonces, no, que mientras estaba allá mejor sí, con Macron. Pero Bolsonaro, si se enoja, también se me desarma el mundo, porque tengo que ir, porque eso me llegó la orden de Trump. Y Trump está medio enojado conmigo porque hablé con los chinos, ¿ya? Y los chinos están enojados porque volví a hablar con Trump. Entonces, y no hay cómo armarlo eso. Es súper... Y además no depende nada de lo que haga o no haga Chile. No, era una variable demasiado chica. Claro, ahora, si Chile fuera un país con una cancillería equivalente a Torre Tagle, sí, el peruano, o Itaparí, ¿cómo se llama? La brasileña, que son cancillerías estables, o las europeas, que son cancillerías estables, permanentes, que te siguen, que acompañan al presidente y lo dotan
de información y de análisis serio, permanente, donde sus principales ministros son funcionarios de carrera históricos, donde no entran de acuerdo al gusto o disgusto del presidente o la presidenta de turno. Y son ciudadanos internacionales. Claro, Toda la Cancillería. claro, exactamente. No y por son- lo tanto, el presidente de la República le tiene confianza a su Cancillería porque es profesional históricamente. Tú puedes armonizar una cosa así, pero cuando tú tienes una Cancillería que funciona a dedo de acuerdo a cómo amononamos el cargo y tienes una dificultad en creer o en confiar en la asesoría de personas que entran y que salen en cualquier momento, claro, el presidente está solo po. Sí. Y se enfrenta a este tipo de veleidades básicamente con sus pulsiones individuales, ¿no? Y además Fernando, que es un caramelo, es decir, él ve a su contrincante, a la presidenta Bachelet o expresidenta Bachelet en el mundo, en foros internacionales, y esta era una posibilidad de, invitado al G7, además salir con algo, pero ahí está donde hace el cálculo pequeño Piñera. Algo como eso, coordinar este fondo, es muy poco, es muy rasca. Y además le entraña una serie de riesgos. Ya, pero ahí es la donde... alternativa, cuando se lo ofrecen de decir, saben que no, yo no lo hago, Muy claro, no es existe. peor. Yo creo que peor. yo creo que en las reuniones privadas siempre tienes posibilidad de decir, no oye, tiene, no ahora tiene. lo que pasa es que le dijeron usted el que es más cercano a Brasil, Sí, pues el país más de la cercano a Brasil, zona, exacto. va a ser más visto. No tiene, yo creo que no tenía ninguna posibilidad, además que él inmediatamente cuando le dicen esto, él visualiza a ver cómo puede aumentar la capacidad de injerencia dentro de esta no voy a posibilidad. engrandecer la figura de Ricardo Lagos, pero si le pudiste decir a Estados Unidos que no en la guerra de Irak, ¿cómo no le va a poder decir pero es que al era- G7 que es que no era quiere otra ser cosa. coordinador de Es un que era- fondito? es que era otra no, por cosa, eso, era pero, otra cosa, pero no. le puedes decir que no. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con justamente lo que decía Fernando. O sea, cuando tú tienes a ver, la Cancillería chilena es una Cancillería que tiene conexiones internacionales, que no es lo mismo que ser ciudadanos del mundo. ¿Ya? Entonces, ellos tienen que activar sus contactos para llegar al otro contacto. ¿Ya? Y los tienen, y tienen muy buenos contactos. Esto en el gobierno anterior, en este, da lo mismo. O sea, efectivamente. Heraldo Muñoz tiene súper buenos contactos, pero tiene contactos. No está en el mundo. no La está en el Cancillería poder. peruana está toda ella. Torre Tagle, Claro. Torre Tagle creo que no ha tenido a un ministro que no haya sido funcionario de carrera en Claro, 30 años. Y ellos están en el mundo, y entonces la operación de influencia, de lobby, todo eso es gratis, porque no tienes que hacerla. Se hace todos los días, es parte de la vida cotidiana. Y estás presente y no tienes que llegar a contar una historia, con un diseño, con un PowerPoint, nada, no necesitas nada. Ese problema, y bueno, y el desarrollo de inteligencia internacional para poder efectivamente gestionar todo esto. Los mexicanos tienen o sea, los mexicanos agarran un teléfono, ¿ya? Y piden algo que se demora 3 años y está en 6 meses. Entonces, y esa capacidad con países que tienen muchos problemas por otros lados, o sea, esa capacidad nosotros no hemos sido capaces porque tenemos que ver con una historia, un país muy isla. Entonces, Piñera se ha devanado los sesos y lo ha hecho bien. Ha sorprendido, yo creo que sorprendió muchas veces a la concertación, demostrando un grado de compenetración internacional mucho mayor a la que esperaban. O sea, recordemos el famoso incidente en el debate presidencial sobre transparencia internacional, donde él se encarga en 12 horas que Transparencia Internacional diga que el documento redactado en Chile de Transparencia Internacional no es de Transparencia Internacional. Y él en 12 horas logra que eso se desactive. Y sorprende a la concertación, que pensaba que ellos manejaban muy bien el mundo y que él no tenía esa llegada. Y hoy día sorprende cuando se ha invitado al G7. Sí, la verdad es que es bien potente lo que logró. Sí, por eso. La invitación al G7 es muy Potente. muy potente. Pero efectivamente son hitos. No está ahí. Él no respira el aire que respiran los otros. Y ese es el gran problema de nuestra Cancillería, y efectivamente ahí la capacidad chilena entonces es siempre llegar diciendo, mire, yo lo arreglo, o pidiendo disculpas, yo no pensé que se iba a molestar. El problema de eso es que un país como Chile, ¿qué rol le corresponde jugar en el ámbito internacional, sobre todo cuando las reglas cambiaron de forma tan abrupta? Pero con la entrada en Trump, yo creo que ha cambiado 2 veces la política que tiene él mismo, pero al principio como que tensionaba los problemas de manera tal que él se erigiera como la única solución posible y arreglar el conflicto. Corea.
Pero ahora descubrió que mediante los aranceles era una forma mucho más efectiva de doblegar a los adversarios, y lo hace con México, y México ya está haciendo lo que Trump quiere. Lo hace con China, bueno, ahora China es un rival más difícil de doblegar, pero en el fondo, en ese ámbito donde son gigantes los que están, y además son impredecibles, que eso es lo más complejo, el rol que puede hacer Chile, yo creo que es muy limitado, y por eso esta instancia es que a Francisco no le gusta y lo encuentra una pellejería, básicamente, pero es bien importante. ¿En qué sentido? Que esto de los 20 millones de dólares es una etapa inicial, pero le va a permitir a Chile ser un rol, tener un rol de coordinación, después la misión de exponerlo en la comisión, en la Asamblea General de la ONU, que no solamente es para solucionar lo de los incendios, sino que reforestar el Amazonas. O sea, le da un pie a Chile dentro de un tema que antes no existía, que es lo del cambio ambiental. Vamos a hacerse el COP25, es decir, nos inventa un tema que vamos a quedar muy bien parados, donde tradicionalmente no la... esto de bombero del Amazonas. Me lo compré, sí, yo lo encuentro una buena idea. Yo creo que justamente lo que no quiere Bolsonaro es que aparezca alguien más, ni menos dentro del sector, de la zona, apareciendo como el hombre clave en apagar los incendios. Esa es su respuesta a la ayuda, la soberanía. Yo creo que a esa soberanía se refiere. Acá no se mete nadie más, es decir, la figura que va a emerger, que puede hacer, y Piñera se va a enfrentar a otra cosa. Hoy tenemos una sequía acá tremenda, que está generando situaciones... Y vamos a tener el mismo incendio en el verano. Y en el verano se nos viene un 40-50% de aumento de los incendios. Por lo tanto, ante eso tienes que... Verano es diciembre, cuando esté la COP25 acá. Exacto. Entonces creo que... Y además tiene otro problema, Piñera, no sé, que se percibe, que es que se va y que hay un ministro del Interior que como que no cubre o no está rindiendo lo que rendía en el gobierno anterior. Bueno, porque que está con Chadwick, una raya, está rayado. Y además, pero en el mismo momento que se está discutiendo con todas las preparaciones para el juicio oral del caso Catrillanca, no puede aparecer demasiado tampoco el ministro del Interior en cada rato. Pero además lo está escuchando poco, está actuando poco, y eso se está notando. Pero yo creo que lo que ustedes plantean del rol de Chile es una definición que es súper difícil, pero si tú no la tienes, mejor cuídate. O sea, porque nosotros alguna vez en una investigación con mi equipo hicimos unas entrevistas a ciertos miembros de la élite respecto a cómo veían Chile respecto a la posición internacional. Y además hicimos análisis de discursos de la prensa, de las entrevistas en la prensa, y llegamos a la conclusión de que la autoimagen de Chile respecto a ese escenario es la imagen del ayudante universitario. O sea, yo quiero estar en la mesa de la cena. Sé que en la cena yo no tengo nada que hacer y que tengo que portarme súper bien, ¿no? Y que si me tienen que encargar algo me lo van a encargar, ¿no? Pero quiero estar en la mesa. Quiero estar sentado en la mesa. Y quiero ir a enseñarle a los que están más abajo que yo lo que los grandes patriarcas están diciendo en la mesa, y yo se los voy a explicar, ¿no? Entonces, y voy a traducir ese mensaje. Entonces, ese rol internacionalmente es un rol que tú puedes pensarlo como posible, siempre y cuando tú quieras articular ese rol de intermediación con una especie de rol administrativo, entre comillas, del tercer mundo. O sea, ser un poquito, meterte en la capacidad de establecer relaciones con el tercer mundo que permita que tú, de alguna manera, yo te voy a ayudar a conectarte con yo te voy a ayudar a esto otro, yo llevo esto. Ese rol no es nada de malo, pero ese rol Chile no es capaz de cumplirlo. Y no se ha diseñado así, solo se ha diseñado la primera etapa, que es estar en la mesa. Y al día siguiente volver a tu casa y disfrutar y contar que estuviste en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un Sebastián Piñera que ya le pasó con Venezuela, que se la jugó toda y de repente se acabó el tema? Y ahora entonces me meto y me la juego todo por el Amazonas, y lo más probable es que en 2 semanas más ya el Amazonas no exista en su agenda. Al final, cuando la vez siguiente que se mete en un tema súper interesante, que le puede molestar a gente, le puede gustar a otros, pero es un tema interesante y de altura internacional, nadie lo va a pescar, porque va a decir, bueno, si esto, esperemos 2 semanas. Sí. En todo caso, yo insisto que estos son problemas que nosotros necesariamente vamos a importar, porque se va a hacer la COP25. Sí, por supuesto. Hablar de todo el tiempo de eso. Y yo creo que debe ser
debe preocuparle al gobierno eventualmente lo que pueda salir de esa situación, porque aquí va a haber una copa alternativa, va a haber movilización, va a tener una situación incómoda para el gobierno y van a haber empresarios enojados. Y van a haber empresarios enojados y por lo tanto hay que tener discurso y hay que tener planteamiento frente a eso. Y además tienes que llegar con capacidad organizativa. Ni siquiera está el financiamiento para... Todavía están ahí recolectando, pasando el platillo. El otro día le pidieron entre otros al Consejo Minero que pusiera alguna de las lucas y generó un rechazo absoluto en las ONG medioambientales de cómo le pedían plata a los mineros para el tema de la COP25. Creo que hay un montón de cuestiones que se van a jugar. No es fácil el tema. Claro. No es fácil. Es decir, primero la parte organizativa. Es decir, nosotros estamos corriendo contra el tiempo. O sea, es que yo creo que ahí hay un... pero se decidió que esto iba a ser básicamente ahí en Cerrillo. Sí, en Cerrillo. Cerrillo, ¿no? Claro. Pero imagínate la logística de eso. O sea, son miles de personas todos los días que tienen que transportarse después con temas de seguridad de por medio. O sea, en medio de movimientos ecoterroristas y qué sé yo. No sabemos si son realmente ecoterroristas, pero ahí está la posibilidad. Al menos algo pasó. Al menos algo pasó y donde tienes que transportar y donde cualquier cosa que pase al más mínimo funcionario, no hablemos de los grandes funcionarios, hablemos de el tercer secretario del ministro de no sé qué cosa, qué sé yo, que le pasó algo, va a ser tema igual. Entonces es un desafío. O sea, nosotros tenemos COP y APEC, es una cosa así. Entonces va a ser un fin de año donde se juegan todas las cartas y Piñera le pasa esto normalmente, esta cosa de que es como esa cosa que Hegel llamaba las ironías de la historia. O sea, todas las cosas que en el fondo quisiera producir activamente, vamos a decir, Bachelet, ¿no? Cuestionémonos el modelo de prestaciones sociales 2010-2014, Piñera. Cuestionémonos ahora el modelo ambiental. ¿No? Todas esas cosas que Bachelet intenta hacer activamente, Piñera las hace porque sí, no es ni diseño, tampoco es que le ocurra por mero accidente, pero finalmente le ocurre que efectivamente cuestiona y todos los que están allí diciendo, pongámoslo porque es más conservador y mantiene las cosas más tranquilas, al final el entregable, oye, tenemos que hacer la descarbonización un poco más rápido, o sea, entonces, es bien interesante como personaje, que no es que busque eso, pero le sale. Sí, en todo caso, va a ser un interesante fin de año, porque hay que recordar que este fin de año es el fin de lo que teóricamente se esa luna de miel. Esa luna de miel donde no tienes elecciones. Espérate, cuando empieza el input feroz de la presión de los partidos por los cupos y de las cosas. Yo estoy viendo, por ejemplo, algunos parlamentarios cómo se matan entre ellos porque se saben que van a competir en la próxima elección o en para la gobernación. Están los gobernadores, para la gobernación regional. Hay un señor, no sé, Weinbrandt o no sé cuantito, que se llama así, Weinbrandt. El Ceremi. De los Lagos. Que está entreverado en una discusión por Twitter, pero feroz con Iván Moreira, que son parte del misma coalición. Pero ahí me huele de que en algún momento se está tratando de bloquear la posibilidad de una carrera parlamentaria. Es por el tema de la escultura de Sentado frente al mar. Sentado frente al mar de Puerto Montt. Claro. Pero ahí se me huele que en el fondo Morelia tiene un delfín. Alguien está bloqueando está bloqueando la posibilidad de ascenso de una especie de competidor, ya sea desde la gobernación regional o alguna otra cosa, y eso va a pasar mucho el próximo año y por lo tanto es un año que teóricamente debiera producir mucho más resultados, mucho más frutos. O sea, se descontrata a la gente que hace ciertas cosas para tener operadores. Entonces, pura operación política. Pero desde hace 3 gobiernos el segundo año es el peor. Por ejemplo, fue en 2011 la movilización de Chile. Bachelet 1 también. ¿Cuál fue no me acuerdo el caso? El Bachelet 1, acuérdate que se le cae la tesis del gobierno ciudadano. Sí. Y tuvo que hacer el cambio. Y tiene que hacer los cambios y qué sé yo. Entonces le toca a Bachelet 1. Le pasa. La verdad es que esto viene pasando con más intensidad cada vez.
¿ya? Pero le pasa a todos, o sea, incluso le pasó a Lago, que tuvo un segundo año que lo resuelve con el tema del no a Estados Unidos. Claro, es que el tema de la luna Con de mesa, miel siempre es el la mesa primer de mesa, año. digamos. El primer año de la luna de miel, el segundo año es como el año en que puedes aprobar tu Puedes hacer proyecto. todas las cosas porque... Pero es que eso revela la falta de proyectos. Si el segundo año fracasa es porque los gobiernos no son capaces de meter sus proyectos. Porque ese es el año en que ellos pueden meter los proyectos. Sí, ese es para un gobierno de 4 años sin reelección, Sí, matador. perder el segundo año es... No, es horrible. Horrible. Total. Por eso que yo creo que están tan acelerados ahora Blumel y todos los demás en empezar a agilizar las cosas antes de... Y Sebastián Piñera no leyó que la importancia política desestructurante de la confianza pública con el caso Catrillanca sí le afectaba mucho al gobierno y que eso le marcaba un antes y un después. No entendió que ahí el globo se pinchaba y que había que empezar a trabajar de nuevo y creyeron que esto era un caso grave, pero un caso. Esa falta de lectura estructural de la política que a veces le pasa mucho a la derecha, no a la derecha ultraconservadora, que eso lo entiende perfectamente. En eso, esos grupos y los sectores de izquierda se parecen mucho en leer la política muy estructuralmente. Entonces, ellos se dan cuenta, pero a Sebastián Piñera le pasa normalmente que no se da cuenta cuando el aparato no está activo. Y toma decisiones y la decisión sale de la ventana y se cae. De hecho, no hubo ningún punto de inflexión después del Exacto. Catrillanca, hasta mucho tiempo después cuando pasó el cambio de gabinete, pero sin ninguna relevancia respecto Exacto. a ese tema en Ganaron oxígeno, pero no es un punto Bueno, de y inflexión. ahora vamos a ver cómo repercute con la preparación del juicio oral. Estamos ahí, Sí, claro. van a salir, yo creo que van a salir filtraciones Sí, pues. y un montón de otras cosas ahí. Atenti. Gracias, Alberto, José Francisco. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Disfruta tu mañana